Muy buenos días, mi nombre es Clarissa Batista y el tema a tratar en el día de hoy es la conceptualización, diseño y fundamento del currículo. ¿Qué es el currículo? Es el conjunto de experiencia y aprendizaje que se organiza para alcanzar un objetivo educativo. Este está formado por contenidos, métodos y actividades que abarcan todos los niveles educativos. Conceptualización del currículo. Conceptualización tradicional y conceptualización crítica. En la conceptualización tradicional, el currículo se ve como un conjunto de contenidos organizados que los estudiantes deben aprender de manera secuencial, mientras que en la conceptualización crítica, el currículo procede a un encuentro dinámico que adapta las necesidades de la sociedad y los estudiantes en sí. Desde la perspectiva teórica está la perspectiva conductista. Esta se enfoca en el aprendizaje observable y mediable, donde los objetivos son claros y los contenidos son estructurados, mientras que en la perspectiva conductista, en esta el aprendizaje se centra en el aprendizaje activo del niño, donde los estudiantes se centran en sus conocimientos a partir de la interacción y del entorno en que los rodea. Diseño versus desarrollo curricular. En el diseño curricular, la planificación y la organización de los contenidos, objetivos y métodos de enseñanza. Y cuenta de varias fases, entre ellas el análisis de necesidades, definición de objetivos, selección de contenidos y actividades, y la evaluación del proceso. Mientras que en el desarrollo curricular es la implementación y ajuste continuo del currículo en el aula, basándose en la retroalimentación y las necesidades de los estudiantes. Y esta cuenta de tres fases: monitoreo y evaluación, implementación de enseñanza y ajuste basado en los resultados. Un ejemplo práctico en el diseño curricular es una escuela decide implementar un nuevo programa de lengua española para estudiantes de primaria, mientras que en el desarrollo curricular los profesores preparan las estrategias de enseñanza según los resultados de los estudiantes. Fundamentos y bases del currículo. Fundamentos: principio que guía la educación y que determina el propósito del aprendizaje y la formación integral de las personas. Fundamento psicológico. Este se centra en la comprensión del desarrollo y el aprendizaje de las personas. Fundamento sociológico. Este se basa en la preparación de los estudiantes para afrontar la vida social. Y por último, el fundamento pedagógico. Este se inclina hacia la enseñanza de los contenidos de manera eficaz, tomando en cuenta el contexto y la característica del grupo. Hasta aquí es mi exposición y gracias por su atención.